Grito Ambiental, Noé Medero. Buenas tardes, bienvenida. Hola, Noé. ¿Qué tal, Marina, Pablo? Bueno, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y bueno, otra vez con la agenda ambiental y vamos a profundizar un poquito más en un hecho que fue, bueno, bastante alarmante que sucedió la semana pasada en Plaza Huíncul, en Neuquén, con la explosión de una refinería allí, bueno, producto de un desperfecto. Bueno, todavía se están haciendo las pericias sobre lo que sucedió, pero lo cierto y lo que trascendió es que fallecieron 3 operarios que trabajaban en el lugar. Y esto puso una alerta una vez más, bueno, lo que pasa, ¿no? Porque decimos, allí hay una gran inversión en Vaca Muerta sobre la extracción de hidrocarburos de manera no convencional y, bueno, todas las ambiciones y las promesas que hay con lo que se puede hacer sobre lo que allí se extrae. Pero hay también muchas aristas que analizar, sobre todo en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de convenios laborales. Y esto es lo que se ha puesto en tela de juicio porque ha tenido una incidencia directa en vidas humanas y es por eso que el gobierno también ha tomado palabras sobre esta situación. Desde allí, el Observatorio Petrolero Sur viene llevando adelante diferentes relevamientos para tratar este tema y esto es lo que nos comentaba Fernando Cabrera, que es investigador de este observatorio, sobre lo que se viene trabajando en Vaca Muerta y cómo viene incidiendo esta inversión en gran escala allí en Neuquén. Sí, digamos que hemos tenido como oleadas, ¿no? Primer momento, después de la expropiación de YPF, parcial de YPF, que hubo YPF apalancado por subsidios, empezó un gran proceso de inversión, entonces solo YPF como que rápidamente dio los primeros pasos y empezó a aprender y a enseñarle a la industria cómo se hacía esto del fracking. Hacia 2015 eso se ralentiza y cae y después se vuelve por el precio internacional de crudo, por el cambio de gobierno, bueno, distintas variables que operan ahí. En 2017 se da un cambio en la legislación laboral que flexibiliza de alguna manera las condiciones del trabajo y al mismo momento se da un aumento en el precio internacional. Se da otro momento, 2017-2018, de expansión de la actividad, hasta que un debate con los subsidios entre el macrismo y Tecpetro, que era la empresa de Techín, la empresa más importante, más dinámica, digamos, de esos años en términos de explotación de gas. Y bueno, un poco la crisis venía de la deuda y el acuerdo con el FMI, de nuevo vuelve a hacer que se desinfle la actividad hasta 2021 que vuelve a acelerarse. Entonces hemos tenido como altos y bajos, digamos, siempre se expande, pero una volatilidad grande dependiendo un poco de algunas políticas, pero más que nada del precio internacional del crudo. Hoy, si bien está alto, venimos de que esté más alto, entonces también es raro, ¿no? Estamos a más de $100, hoy está en 78, 80. Entonces, y todo eso define un poco la política de inversión. La guerra cambia bastante, la guerra en Ucrania cambia bastante el panorama, hace que se suban los precios de manera importante y todos los analistas dicen que se va a mantener un precio alto, que por ahí no sobre los $100 como estuvo, pero sí arriba de los 70. Y eso hace que, bueno, se presiona sobre los territorios en dos sentidos. Por un lado, Argentina importa gas, entonces cuando el crudo está alto, el precio de gas es muy caro. Que importa, entonces es más conveniente en términos de dinero sacarlo de Neuquén, de hacer fracking en Vaca Muerta, y por otro lado se empieza a concretar la posibilidad de exportar, que era algo que ya estaba en la ley de expropiación de YPF como una añoranza, como una expectativa, la exportación. Entonces, por esos dos lugares, tanto para bajar la importación de gas fundamentalmente, como aumentar los niveles de exportación, de crudo se viene exportando, y de gas está la idea de poder exportar en poco tiempo, de maneras, hoy se exporta, pero más bien poco, se presiona sobre los territorios para que haya más pozos. El gran cuello de botella es que la producción nacional prácticamente, excepto algo de gas, el 25% en Tierra del Fuego, y de petróleo, algo así como el 40-45% en Chubut, está focalizada en Neuquén, o en la cuenca neuquina, podría ser Neuquén, el sur de Mendoza y Río Negro. Entonces no hay ductos, digamos, los ductos de la región están sobresaturados, y bueno, tenemos un problema de infraestructura que se viene viendo, no solo eso, se viene viendo, digamos, el gas se ha estancado, la producción, no hay mayor inversión. Se supondría que con el nuevo gasoducto Néstor Kirchner, que están queriendo terminar para mediados del año que viene, eso podría crecer, pero bueno, se está forzando la infraestructura y esto da cuenta, en ese marco entendemos nosotros que pasa lo de la refinería después de pasado, digamos, hay una infraestructura que está siendo forzada a operar, no necesariamente por encima de los límites permitidos, pero sí como forzando lo máximo posible.
Bueno, chicos, la verdad que el panorama que se presenta frente a esta inversión que viene ya impulsándose fuertemente desde 2015 muestra unas oleadas que denotan la volatilidad que tiene, ¿no? Esta inversión, esta apuesta tan fuerte que se hace desde el gobierno, que todavía no llega a cumplir esas promesas, esas ambiciones que hay frente al sueño de la soberanía energética en nuestro país y que pone en tela de juicio, bueno, qué es lo que se está haciendo, a cuánto, a costa de qué, ¿no? Esta inversión, esta presión por seguir haciendo pozos allí, sobre todo en Neuquén, que está el 85% del extractivismo de este material, sino que también la infraestructura, la mano de obra, todo se presiona a un nivel que llega a correr riesgo de vida, como lo que sucedió hace unos días en Plaza Winkle. Sí, y también, hay un datito, perdón, Noé, que se conoció esta semana y me pareció tan impactante. Digamos que Vaca Muerta está todo el desarrollo industrial, pero está en un pueblito, que es Añelo. Pueblito que no existía, un paraje, digamos. Y que hoy si vas realmente es increíble, parece de película, porque no hay casas, no hay nada, pero hay miles de personas que trabajan en las empresas ahí y que viven en containers, digamos, y cuando están trabajando todos, está vacío el pueblo. Exactamente. Entonces vienen, vos vas al supermercado, entras y no hay nadie. Es un supermercado fantasma. No hay nadie nunca en ningún lugar, salvo cuando los colectivos vienen con los trabajadores. Pero ¿cuál es el dato? Lo publicó el diario Río Negro, me llamó mucho la atención. 4 familias por semana se van a vivir a Añelo para conseguir trabajo que tiene que ver con Vaca Muerta, donde los sueldos son petroleros, digamos, también. Claro. Sí, la oferta laboral, ¿no? Unos salarios que son buenos en comparación al resto del país y que también ya está moviendo todo una inversión inmobiliaria. Ya hay también publicado proyectos inmobiliarios para poder realmente generar barrios, casas, una oferta en cuanto a viviendas que también sea potable y que la gente tenga más accesibilidad para instalarse en ese lugar. Y escuelas, crearon 3 escuelas en un año simplemente. ¿Y de dónde va la gente mayoritariamente? ¿De qué provincias? De Tucumán. Del norte, claro. Sí, Mendoza, que tienen cierta expertise en trabajos de petroleros, y Salta, que también lo tienen. Claro. Que también lo tienen. Bueno, y respecto de la refinería, si bien digo, ya se habían dado situaciones anómalas antes de esta explosión y ahora están investigando, esto como una información que se dio a conocer hoy, que trascendió, en realidad están investigando si hubo irregularidades en una de las auditorías que pidió la Secretaría de Energía, ¿no? Si en esa investigación, en ese informe, no hubo irregularidades, porque ya había habido un desperfecto y aparentemente cuando mandan a investigar, a hacer el estudio, bueno, esa auditoría dio con irregularidades. Bueno, una situación realmente fue catastrófica, una tragedia, pero que pone de relieve tantas cuestiones. Es una tragedia, pero digamos, se le dice accidente, no hay muchas veces cuando nosotros hablamos de accidentes viales y demás, es porque se puede prever, se puede evitar. Ya hay informes que estiman que hay más de 10.000 incidentes, ya sea por derrames, ya sea por fugas allí en Vaca Muerta, que datan desde 2015, pero solamente en el 2021 hubo entre 5 y 6 incidentes por día. O sea, es una situación alarmante y pone en riesgo la vida de los trabajadores, que es lo que hoy preocupa y por lo que se pone en tela de juicio. Si bien se están llevando adelante estas pericias que vos decís, Marina, ya hay denuncias penales y demás, tiende un poco a ser también porque el nivel público que ha tomado esta situación, pero nosotros venimos retratando en esta línea, ¿no? ¿Qué pasa con estos proyectos de gran escala que se dan en provincias como el litio en Catamarca, como la minería en San Juan, que muchas veces quedan silenciados porque no llegan a tomar este estado público hasta que no sucede un hecho de esta circunstancia? Si bien, como decía Pablo, hay una transformación territorial ahí toda en la zona por esta producción y desde ese punto de vista se ve bien, se ve positivo, porque decís, bueno, hay generación de empleo, hay una forma de conexión de estos parajes, de estas comunas con el resto de las localidades de las urbes más grandes. Muchas veces se dejan de lado las regulaciones, la inminente planificación para hacer todo esto de una manera que sea realmente sustentable, sostenible, que genere el menor impacto ambiental y la menor impacto social negativo en esas regiones. Y esa es otra deuda que tiene
tiene esta producción allí en Vaca Muerta, porque también se produce mucha basura. Siempre retratamos el tema de los residuos, pero esta vez lo que son los desechos de petróleo, la contaminación del agua, las napas, ni siquiera hay una planificación estratégica, o sea, no se exige desde los proyectos, del mismo inversión en el proyecto, un informe de impacto ambiental. Entonces, todo eso que se genera como basura desde la industria petrolera termina en los suelos, en pozos que no tienen tratamiento alguno y que también es una gran deuda que tiene la zona y que debe gestionarse porque, como bien decíamos, si va a vivir gente, si ya el pueblo deja de ser pueblo y se convierte en una ciudad, se necesita también tener en cuenta estos puntos y esto es lo que nos comentaba Fernando Cabrera sobre esta situación. Fue como uno de los grandes problemas que aparecieron a poco de andar. Ya en 2015 había tal grado de movilización que hubo un decreto del Poder Ejecutivo Provincial de Neuquén que a finales de noviembre de 2015, si no me equivoco, obligó a la planta de tratamiento de residuos, que así se llaman, popularmente se la conoce como basureros petroleros, pero no es lo mismo que un basurero de RCU, digamos, es muy distinto, son grandes superficies, como puede ser un basurero de residuos sólido urbano, pero lleno de barro y líquidos empetrolados. Entonces son hectáreas y hectáreas de barros, de montañas de barro y de piletas de líquido o semilíquido de cuestiones empetroladas. Y estaba en la planta más cuestionada, una empresa se llama Comarsa, y está en los barrios de Neuquén, está apenas afuera de la ciudad de Neuquén, la ciudad más importante de la Patagonia, la más grande, y a raíz de la protesta de los vecinos se logró que se hiciera una normativa, este decreto que la obliga a estar a más de 8 kilómetros de la población proyectada para dentro de 20 años, 20 años de 2015, ¿no? O sea, más de 8 kilómetros. Sin embargo, todavía la planta de Neuquén no terminó de trasladarse. En Añelo hay plantas que que están operando. Esta planta está en proceso de cierre, está en proceso de remediación. Los plazos no están muy claros hasta cuándo van a terminar de remediar esto, pero en Añelo, que es la localidad eje de la explotación no convencional, la explotación mediante fracking, que es una localidad chiquita, unos 10.000 habitantes, hay plantas operando a menos de esta distancia del ejido urbano. Y bueno, siguen operando sin mayores inconvenientes. Así que sí, el problema de la basura es un gran problema. Lo no convencional del fracking implica más pozos, implica más residuos y bueno, no hay casi capacidad de trabajo sobre esto. Nosotros el año pasado hicimos un informe con información oficial, la Secretaría de Ambiente, que nos dio un poco las actas y sobre eso estuvimos viendo que bueno, los inspectores iban y decían acá hay un problema y volvían y el problema seguía, o decían la empresa cierre este horno y volvían y los inspectores medio sorprendidos le dijimos que cerraran pero sigue abierto. Es un poco algo que se registra en la refinería, hubo una inspección de esta refinería de New American Oil que explotó el jueves, una inspección a mediados de julio. Es una semana antes del accidente, la Subsecretaría de Ambiente intimó a la compañía que solucionara esto que los inspectores habían visto y la compañía, bueno, antes de que se cumpliera el plazo de 10 días sufrió esta situación, digamos, algo como de la incapacidad gubernamental para fiscalizar o en todo caso para imponer algún tipo de rigurosidad al accionar corporativo. Queda patente en esa documentación que chequeamos para el caso de los basureros petroleros del año pasado. Pablo, Mariano, bueno, ahí nos retrataba Fernando cómo es la situación, ¿no? Como decíamos, es importante que se planifiquen desde todas las aristas. Una inversión de esta escala necesita realmente para poder mantener todas las variables como son la sociedad, el medio ambiente, el trabajo, condiciones que sean saludables, sustentables y que no pongan en riesgo la vida ni el futuro de ninguna generación para poder seguir invirtiendo en esta industria que en teoría tiene que ser una inversión a futuro, que genere realmente soberanía nacional, que podamos exportar y que realmente genere un ingreso positivo para nuestro país. Sí, me quedé pensando en los datos que compartíamos recién, que tienen que ver socialmente, el impacto que después tiene en la calidad de vida de todos y en estas familias que se mudan para encontrar trabajo con sueldos petroleros a Añelo y a toda la región ahí. Eso de generar riqueza, los puestos más importantes, más jerárquicos, mejor pagos, se los quedan personas que vienen de otros países.
Allí también podemos volver a discutir respecto de la enseñanza que le estamos dando a nuestros estudiantes para prepararlos. Si Vaca Muerta va a ser estratégico en el futuro de nuestro país, debiera haber otro interés en la preparación y en la educación, el perfil de educación para nuestro país. Digo, ahí nuevamente vemos que no todo va de la mano aquí. Exactamente, como vos decís, ¿no? Que también planificar en este sentido, en educación, en la formación, si realmente queremos invertir en esta industria, que seamos nosotros los que podamos realmente darle, primero tener como Estado potestad sobre estos recursos y poder decidir qué hacer con ellos. Y también tener el conocimiento, esa inversión en ciencia, que es tan importante porque también hace más importante, pone en el mapa nuestras universidades que tan bien trabajan y que tan necesario es poder invertir todos esos recursos para que trabajen allí en esos lugares, siempre lo defendemos. Incluso los primeros que se radican en esos lugares son extranjeros, son ya sea de acuerdos por parte de Estados Unidos o los que se han visto últimamente por parte de China. Bueno, tiene que ser una oportunidad para que se genere la oportunidad para los argentinos, ¿no? También pensarlo en esos términos. Es muy particular, digo, ya hablo de algo folclórico, estar transitando por Neuquén, un restaurante, esos lugares, todos californianos con el gorrito bien de cowboy, y uno advierte allí que están las empresas presentes, y también hay que decirlo, muchas personas de nacionalidad boliviana, que se ve que están en eso están preparados para ese tipo de trabajos. No, como siempre, tan interesante. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Un gusto. Hasta la próxima semana. Linda tarde.